Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estaba escuchando, qué buena voz tiene Oscar Di Profio, ¿no? Excelente, excelente locutor. Y lo escuchaba cuando decía 30 años al servicio de la medicina preventiva. Yo creo que 30 años atrás, si a mí me lo hubiesen dicho, yo esto no lo creía, porque de pronto tenía varias profesiones juntas y todas las ejercía a la vez. Pero me quedé con realmente lo que siento, lo que quiero, ayudar a la gente. Y realmente 30 años atrás, les cuento, nosotros salíamos desde los hospitales. Yo estuve 10 años en el Garrahan y 10 años en el Santoyani porque, ¿saben qué decían los médicos? Nosotros no vamos ni a la radio ni a la televisión, nosotros estamos para curar. Eso es falta de ética. Entonces yo decía, doctor, falta de ética es que usted sepa y calle. Porque si nosotros difundimos y hacemos medicina que se llama preventiva, 30 años atrás, no 30 siglos, las cosas van a cambiar. Y bueno, a los 10 años ya después venían a la radio y a la TV. Bien, el programa del día de hoy de lujo lo pidieron ustedes. Y bueno, sigan comunicándose a través de las redes sociales y todos los medios que ustedes conocen. Estamos como siempre con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y va a hablar acerca de la hipertensión arterial, con la periodista médica Marta Boimel, sexóloga educativa y psicóloga social, y va a hablar de un tema llamado grooming. También con el doctor Martín Bocio, que hoy debuta con nosotros, miembro de la sección de circulación pulmonar de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Tema también hipertensión, pero pulmonar. Y el licenciado, gran amigo, Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista, y nos va a contar qué es el psicoanálisis, porque les cuento, 30 años atrás, quien iba a hacer psicoanálisis lo trataban de loco, aunque ustedes no lo crean. Un poquito más de un cuarto de siglo. Muy buenos días, Mariano Favaloro. Buenos días, Ana María. Un gusto como siempre, columnista de lujo. ¿Por qué elegiste el tema de hoy, hipertensión arterial? Porque la OMS este año puso el día viernes, que fue viernes 17 de mayo, como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bien. Para llevar realmente una llamado y alarma al mundo, porque aunque parezca un contrasentido, cada vez tenemos más tecnología y cada vez tenemos más bienestar, entre comillas, para el ser humano, pero cada vez tenemos más hipertensión. Y como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, a todos los niveles etarios, sobre todo a las personas mayores, y a todos los tipos de población, no importa el estrato social. Y va en aumento porque van aumentando los factores de riesgo cardiovasculares, porque, aunque parezca un contrasentido, el bienestar trajo que cada vez tengamos que hacer menos esfuerzo para sobrevivir, aunque parezca mentira, menos esfuerzo físico, cada vez hay menos actividad física. Eso es lo que nos trajo también lo bueno y lo malo de la tecnología. Vos sabés que hablando de tecnología, Mariano, nunca lo voy a olvidar. Yo tenía un tío que 40 años atrás, yo digo que fue el inventor del control remoto. Para no levantarse, tenía un palo de escoba y en la puntita le había puesto precisamente como una especie de broche para poder pasar de canal. Y hoy en día, bueno, y hace rato tenemos hasta el control remoto para todo, hasta para regar las plantas. Así es. Bueno, retomo. Y además de tener menos actividad física, tenemos cada vez más oferta de comida desgraciadamente industrializada, elaborada
y que no tiene condiciones buenas para la salud, porque tiene en general, para hacerla más rica y adictiva, tiene mucha grasa, tiene mucho azúcar y tiene mucha sal. ¿Y en qué quedó, Mariano, Cosa que esto? está siendo regulado para ir bajando justamente los 3 componentes de todos los alimentos, sobre todo los procesados. ¿En qué quedó, Mariano, esto de que tenían que poner, sacar las galletitas, ¿no? Que dicen Sí, con grasa, con con grasa, con sal y con sal azúcar. y con azúcar. ¿Y en qué Sí. quedó eso? Y hay leyes que se van cumpliendo paulatinamente. Paulatinamente quiere decir que va a ir de distintos grados de supresión de la sal y se va postergando un poquito. Es decir, la industria no quiere terminar con la sal y esas cosas. Porque son adictivas. Claro, Bien. y deja de vender esos productos que justamente como son adictivos se venden mucho y a ellos les dan una ganancia muy grande. No le importa que van a chicos, a grandes, a lo Claro, que fuere. en realidad para ellos, que son industriales que buscan, obviamente, digo obviamente porque todo el mundo lo busca, Vende. sobrevivir, no, ganar plata, Claro, vender. ellos no quieren dejar de ganar plata y si hace falta poner una galletita que no sea buena, No importa. no importa, nos da mucha plata. Ujú, Y ese bien. es el gran aliento, ¿no? Para Bien. ellos y lo malo para la gente. ¿Y viste qué problema hay con la toxina botulínica y Eso es otra cosa. No. Pasamos a infectología. Ya lo sé, pero sos el columnista del programa y si no te aprovecho a vos, ¿a quién te voy a No, sí, aprovechar? sí. Que también, ¿no? Ese problema que pasa hace unos días. Sí, pero eso todo tiene sus... A ver, vos decime la verdad. Escarba un poquito y encuentra bien las razones lógicas. Bien. No es una casualidad. Fue una serie de alimentos veganos, Sí. para veganos, que creo que no estaban bien conservados, de origen desconocido, totalmente fuera de las normas de ANMAT para la alimentación, y bueno, lo comieron algunos veganos y se contaminaron con la toxina Ajá. botulínica. Bien. Es una contaminación, creo que hasta tenía tierra, humus. Sí, el yo por producto. ahí escuché de todo. Y bueno, decía que eran garbanzos. Garbanzos no sé cómo estaban elaborados, hasta ahí sé nada más por lo que se publicó así. Y yo pregunto, ¿no? ¿Dónde está ANMAT? Y ANMAT no puede adivinar cuando sacan un producto y lo venden, si no le piden la aprobación. Cuando se produce el hecho, es lo mismo que... Para, que no te entendí. Todo producto que sale a la venta tiene que estar aprobado por ANMAT. Pero Bueno, ANMAT... pero la gente no lo aprueba por la ANMAT, lo saca a la venta. Y pero, Eso, y eso no se da hay- mucho en el interior del país, donde las industrias van y la industria casera o artesanal que va, hace una tendría que cosa, existir hace el eso. dulce, lo envasa en un frasco como puede y lo vende. Ah, qué bien. Y la bueno. gente lo compra, Perfecto, y es así. Perfecto. Y claro, no hay grandes controles así en el interior, sobre todo. En el interior ni acá Y tampoco. eso es lo que Sí. yo te quería explicar. Todos La lados. ANMAT no puede adivinar qué producto va a salir o no. No, pero el error viene de mí, Que lo van a porque yo sacar sin pensé que control. había obligación de todo producto que pase por el ANMAT. Por supuesto, Ah, bueno. pero no lo hacen, obviamente. ¿Y dónde están los inspectores? Es como el que no paga los impuestos, hay que pagarlo, los evade. Por supuesto que sabe, Bien. pero bueno, la FIP no se va a enterar hasta que no agarra ahora, por ejemplo, yo qué sé. Ahora les va a agarrar las a ganas Uber. de Y Uber de dice, ir "Vos por hiciste todos tal lados. cosa, no pagaste los impuestos, Ya lo ahora entendí, pagalo". ya lo entendí. Es así. ¿Viste? Bueno, y la hipertensión entonces, dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, es el principal. ¿Por qué? Porque tiene dos condiciones importantes, muy importantes y básicas. Primero, que es el enemigo silencioso, o 20.000 calificaciones se le ha dado a la hipertensión. Porque no tiene síntomas. Porque generalmente no da síntomas. Tiene que haber picos de hipertensión muy grandes o alguna manifestación sintomatológica especial para que alguien se dé cuenta que tiene hipertensión o que tiene algo y concurrir al médico y hacérselo los controles. Y la segunda es que produce un deterioro, tiene un efecto multiplicador, sobre todo la química sanguínea y las respuestas hormonales al endotelio. Entonces, ahora vos me mirás con cara rara, ya nombró algo raro, Mariano. Sí, nombré lo que recubre las arterias por dentro y lo que regula justamente toda la salud arterial, que es esa capa de células, de una sola célula de espesor, que regula todo el funcionamiento de la arteria, que se llama endotelio. Bueno, el endotelio se ve afectado principalmente por el factor hipertensión arterial.
entre todos los daños hormonales que ocurren en el endotelio, también el daño hidráulico. O sea, la presión arterial elevada también altera el endotelio. Conclusión, las arterias se enferman con este factor principal y aparece la arteriosclerosis, o sea, la ruptura de justamente esta capita aislante de la sangre hacia la pared de la arteria, y la arteria entonces empieza a tener la entrada de plaquetas, colesterol, etcétera, etcétera, y se empieza a producir la placa de arteriosclerosis, que ya todo el mundo la conoce, sabe lo que es la arteriosclerosis y sabe cómo evoluciona en general, está muy, muy difundido esto, y aparece la obstrucción de la arteria, y aparecen los accidentes vasculares, el más importante, el ACV, o accidente cerebrovascular, de los cuales tanto el isquémico, porque se tapa la arteria que van al cerebro, o el hemorrágico, en este caso, generalmente relacionado con un pico hipertensivo, que también la gente sabe lo que es, y entonces empeora el estado hemorrágico cerebral. Mariano, la presión arterial ideal, ¿cuál sería? Está en discusión entre los americanos que quieren 120-80, 12 milímetros de 120 milímetros o 12-8, y otros países, entre ellos la Argentina, donde la Sociedad de Cardiología dice que con 12 o hasta 14, 8 está bien, porque tampoco podemos correrlo y entrar en una obsesión de que medicar, 12. Ahí no medican. Claro. Bien. Y si no, también es un festival de medicación. Bien. Mariano, ¿puede ocurrir que una persona tenga, o sea, la presión arterial, te voy a hacer diferente la pregunta y vos ya sabes por qué, puede llegar a ser un síntoma de una enfermedad? Claro, es un síntoma de alguna enfermedad, porque justamente a veces enfermedades que tampoco producen muchos síntomas, pero que producen hipertensión arterial, entre ellas algunas enfermedades autoinflamatorias, aparece una hipertensión que cuando uno la detecta a veces se hace incontrolable y uno dice, este paciente tiene algo más, no responde a la medicación o está muy inestable. Y bueno, lo que tiene es algún otro proceso, en este caso puede ser una enfermedad autoinflamatoria. Bien, por ejemplo, puede ser una fiebre mediterránea familiar. Fiebre mediterránea y muchas otras más. Por ejemplo. Que en la Argentina no está difundido, que viene de Israel, o sea, se cree, ¿no?, que comenzó en Israel y después agarró otra parte del Mediterráneo, agarró España, agarró sur de Italia, y nosotros somos un crisol de razas, hay muchos judíos, muchos españoles y muchos italianos. Así es. La enfermedad no es conocida, está subdiagnosticada. En los peores casos, el paciente muere como parte de mi familia. El más viejito, mi papá, a los 56 años, 44, 42, etcétera, hasta que un buen día me inspiré y descubrí mi enfermedad cuando realmente había sido desahuciada por la medicina, porque en un mismo día fluctuaba entre 12,8 y 16, 17 y hasta 18, 9. Y 10. Producto de la casualidad, no sé, pero estamos difundiendo realmente que los cardiólogos, los clínicos, los dermatólogos, por favor presten atención. No quiere decir que todas las personas con presión arterial tengan fiebre mediterránea familiar, pero fibromialgia y polimialgia hay un porcentaje que coinciden los síntomas. Mariano Favaloro, muchísimas gracias, y ahora sí, vamos a ese corte. Yo quería decir que gracias a la difusión que vos hacés se está conociendo la fiebre mediterránea. Hasta el último día de mi vida. Bien. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos?
La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud. Muy buena charla dio el doctor Mariano Favaloro. Por favor, la presión arterial. Yo siempre digo, lo mejor que puede pasar a la persona que tiene presión arterial, no se la quiere cuidar, bueno, que se muera, porque peor que quede hemipléjico, paralítico. El doctor Mariano Favaloro se ríe, pero yo vengo todo de familia hipertensa, ¿no? Y yo, bueno, decía eso, por suerte zafé. Y ya estamos con una gran amiga de muchísimos años, ya la presenté, Marta Boimel, quien va a hablar acerca de grooming. Muy buenos días, Martita. Buenos días, gracias por la invitación con tan lindos profesionales. Bueno, es un tema complicado y es un tema imbrincado con otros tópicos, pero más o menos en este poco espacio algo voy a decir. El grooming de por sí es un delito. Es un delito muy serio y está creciendo. A partir del año 2013 ya está la figura del grooming en el Código Penal. Y la pena es de 4 meses a 4 años. Que eso está en revisión porque en realidad merecería más pena por los trastornos que trae. ¿Y qué significa el grooming? Es el acoso, el ciberacoso a través de Internet y en todas las redes sociales. Y el problema es que también es la captación de los niños, niñas, adolescentes. Sabemos que niños es hasta los 18 años, pero en el grooming específicamente va alrededor de los 7 años hasta los 16, 17 años. En realidad, detrás de la persona que aparece en las redes o por Internet para acosar a un adolescente es un adulto mayor o una adulta mayor. Quiero decir de que hace un tiempo yo estuve en el municipio de Almirante Brown y vinieron 2 mamás de víctimas del grooming. Una era en Chipoleti, que el acosador era el hijo del farmacéutico donde trabajaba la madre. Y ese joven había visto nacer a la niña. Bueno, por suerte se descubrió. Y otro caso que a mí me llamó mucho la atención era un caso de México, en Argentina. Era una mujer que acosaba a una niña desde México. Claro, cuando la niña ve, o el niño, quién está detrás de la pantalla, generalmente es un par, un joven, o una amiga, se hace pasar por amiga, capta la atención y comienza a indagar en su vida. Porque el niño da respuestas y muestra mucho. Por ejemplo, le preguntan dónde vivís o la escuela, qué estás haciendo, me estoy bañando, tengo amigos, te vi en la fiesta, sos hermosa, qué lindo modelo, a ver tu cuerpo. Así empieza el acosador, ¿no? Y en cuanto empieza a mostrar el cuerpo, yo he escuchado las bueno, adolescentes. Eso después, porque tiene fases el grooming. Lógico, después ahí vienen todas las consecuencias que pueden apretarla. Claro, es una palabra... Siempre el motivo tosca, es pero sexual, bueno. El objetivo Perfecto. es sexual. Pero, por ejemplo, pueden ser las fotografías, la captación y con las fotografías luego de un proceso, porque tiene una fase, lo mismo con el abuso sexual infantil, con los temas que trabajo, se gana la confianza, ¿no? Y luego, a través de la confianza, se va sacando las inhibiciones, el niño... Y va siguiendo ese juego, que el niño no sabe que es un juego, se cree que es una amistad. Hubo un caso de una niña que creyó en una amiga y cuando se produce el encuentro era una mujer. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque más allá de que esa palabra grooming a veces suena mal o dicen, no, esas cosas le pasan en otros lados. No, pasa acá, pasa en el mundo y cada vez está creciendo más. Entonces, era una niña... hizo una amistad y cuando se produce el encuentro, era una señora grande. ¿Y para qué lo hacen? Puede ser la prostitución, el turismo sexual, la trata. Cuando se da el encuentro puede ser el abuso sexual y la muerte.
Ahora, Eso no se dice, que muchas veces mueren las víctimas. Las matan. Y más si es un Boimel, por conocido. ejemplo, acá también está fallando la familia. Sabemos que mamá y papá trabajan todo el día y que muchas veces quedan en manos de otras personas, ¿no? Porque tendría que haber más observación de parte de quien tiene a cargo la niña o el niño, ¿no? Mira, Ana María, hay mucho para decir respecto Sí, a esto. lógico. Esto tendría que estar dentro de la educación, digamos, tenemos la educación informal, que es la que simplemente nos viene, que generalmente no tiene intencionalidad de cambio. Luego tenemos la no formal, que sería este espacio, que es bueno porque tiene una direccionalidad de cambio, pero lo ideal sería que se dé dentro de la educación formal, desde primerito hasta la universidad. Y por supuesto, este es un problema de salud pública, un problema social, donde todos estamos involucrados. Pero no alcanza con que haya una ley. Como tenemos muchas leyes y la ley está, pero hay que accionarla. Perfecto. Hay que accionarla. Y más que la ley, yo te digo la educación. Sí, por supuesto. Mira, vos sabés que yo fui una profesional convocada en la legislatura cuando se trabajó el proyecto del programa de educación sexual integral y su implementación en las escuelas. Hoy no se está dando bien, porque no cualquiera puede dar leyendo un librito esta materia. Primero hay que ver qué le pasa al profesional o a la docente con todos estos temas, porque si yo que hice un posgrado con profesionales, éramos 25 y todos no pudimos recibirnos porque algunos no aguantaban todo lo que se veía. Imagínate cuando una docente que está preparada para otra cosa, y yo admiro a las docentes, pero cada cual en su espacio, se encuentra dando todos estos tópicos. Porque cuando un niño pregunta algo y la maestra hace un gesto, por favor, ese niño no va a preguntar nunca más. Tendría que estar dentro de la educación sexual integral. Pero, ¿qué pasa? Todo lo que tenga la palabra educación sexual, sexualidad, aún sigue siendo un tema tabú para nosotros. La gente dice, las personas dicen, todo el mundo sabe, todo. No todo el mundo sabe. No, y aparte no todo el mundo quiere saber, porque hay gente que está en contra de la educación sexual. Yo digo, como Mirta Legrand, la audiencia se renueva, y ya lo he contado varias veces, en la escuela secundaria mía, católica, un cura es el que daba educación sexual. Y palabra santa, y se le preguntaba de todo, y la picardía de las chicas, éramos más inocentes, pero algunas le hacían preguntas que quizá eran subiditas de tono. Y con tranquilidad le explicaba. Al lado del cura había una monja, ¿está? Como para... ¿Tuviste suerte? Con la testigo. Seguro era un cura y una monja. Un cura y una monja. Nos reunimos con las compañeras egresadas hace 2 años y lo primero que nos acordamos todas al unísono, después de 50 años, la educación sexual que nosotros recibimos. Ahora bien, ¿qué educación sexual no? Educación sexual sí. Primero tiene que venir desde que nace el chico, desde la casa. Y después, si la casa no se puede, poner especialistas como vos, dando educación sexual. La escuela tiene que reforzar. Exactamente, volvamos al grooming, perdóname que yo te llevé. Bueno, tiene que ver con todo Con esto, todo, con exacto. Todo esto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de sexualidad, nosotros los especialistas, no hablamos específicamente de genitalidad. La genitalidad es una parte, pero no la abarca totalmente. Hablamos de prevención, prevención de abuso, prevención de embarazo no deseado, prevención de VIH-Sida, etcétera, etcétera. De valores, de derechos humanos dentro de los derechos humanos universales. Porque hablar de sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales, vinculares. Entonces, es difícil hablar de sexualidad, porque compromete las áreas más profundas del ser humano. Es una articulación entre lo biológico y lo psicológico ligado a valores y a normas sociales, que no es poca cosa. Considero que más allá de la ley hay que hacer un programa para poder concientizar a la población.
a los padres, a la familia, a la escuela, que puedan internalizar esa información y así poder ayudar. ¿Por qué? Porque al lado de un adolescente que crece y cambia día a día, también necesita de adultos capaces para acompañarlo. Y bueno, hay muchas cosas más para decir respecto a esto, pero yo quiero recalcar algo que a mí me quedó grabado y me parece fantástico, ¿no? Algo que una vez dijo la Madre Teresa de Calcuta. Y no por ser religiosa ni nada, pero a mí me gustó mucho, sí. Y dice así: enseñarás a volar, pero no volarán tu sueño, y no volarán tu vuelo. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Quiere decir que los adolescentes que están transitando una etapa difícil, están transitando en el camino del quién soy yo, al este soy yo, si algunos tienen hijos adolescentes los deben saber, no lo necesito esto, pero escuchan. Y la información tiene que ser para todas, para poder no erradicarlo, pero por lo menos tratar de que no haya tanto sufrimiento, porque estos son sufrimientos evitables. Marta, una cosa cortita. Redondeamos el grooming, por favor, que se nos acabó el tiempo. El grooming es un delito, ya está dentro del Código Civil con penas, y es la captación de los niños, niñas, adolescentes por todos los medios, por internet, por todos los medios. Y el abusador o la abusadora, el acosador o el le llaman ciberacoso, se da que entra en las redes sociales del joven pareciendo que es otro joven. Y es muy peligroso y está en aumento. Perfecto, en la peor edad. Marta, muchísimas gracias, Marta Boimel, por, más que clara lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Más que claro. Sí, claro, pero... Y vamos a ese corte tan pedido. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Bien, y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con el doctor Martín Bossio, ya lo presenté. Y comentábamos antes de comenzar el aire nuevamente con ustedes, es el día de las hipertensiones, porque uno dice, bueno, lo que existe es hipertensión arterial, pero, ¿saben? También existe una hipertensión pulmonar. ¿Bossio es así?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos sí, días. Muchas gracias por la invitación, Al Ana María. contrario, vos, sí. Es cierto, pero a diferencia de la hipertensión arterial, comúnmente conocida, esto es extremadamente raro. Por suerte, porque es una enfermedad que tiene muchos riesgos. A diferencia de la hipertensión arterial, en donde uno con un tensiómetro puede medirlo, acá se necesita un proceso de varios estudios diagnósticos para llegar al mismo diagnóstico. Vale decir que es una enfermedad rara y de difícil diagnóstico. A tal punto digo esto que desde que empiezan los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, en promedio pasan 2 años. Y eso es debido a que el síntoma más importante de la hipertensión pulmonar es la falta de aire, que es común a un montón de enfermedades. Pérdida de tiempo, ¿no? Pérdida Un de año tiempo, perdido. exactamente. O sea, hay que, digamos, educar, por decir de alguna manera, informar a los médicos, ¿no? Que existe, porque antes no se hablaba. Totalmente, Hipertensión pulmonar. totalmente. Es Y cuanto nuevo. más... No es nuevo la enfermedad, es nuevo que se hable. Exacto, y cuanto más precoz se haga el diagnóstico, mejor va a ser la evolución de nuestro paciente. Por definición, hipertensión pulmonar es el aumento en la presión en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es la arteria que va desde el corazón derecho, desde el ventrículo hasta el pulmón. Es corta, pero bueno, el aumento en ese lugar es, por definición, la hipertensión pulmonar. Y para llegar al diagnóstico definitivo se necesita un cateterismo. El cateterismo que uno conoce del corazón izquierdo, del cateterismo a través de la arteria pulmonar, a través de la arteria, en este caso es a través de una vena y se llega a medir la presión de la arteria pulmonar. Pero por supuesto, para llegar a ese último diagnóstico pasa por numerosos otros test diagnósticos que van orientando hacia determinar si el paciente la puede llegar a padecer o no, y uno define si le hace o no el cateterismo. El catéter debe ser finito, ¿no es cierto?, para pasar adentro de una vena. Sí, es finito, se hace generalmente por una vena de la femoral. Ajá. O por el cuello, y se llega hasta el corazón derecho, hasta el pulmón, hasta la arteria pulmonar, y se mide la presión. Si la presión, el catéter nos dice que la presión del paciente está por encima de 25 milímetros de mercurio de media, se define hipertensión pulmonar, aunque ahora está cambiando un poco la definición y se está tratando de bajar, como la hipertensión arterial, a 20 milímetros de mercurio. Pero vale decir, y es importante remarcar, que con mayor de 25 milímetros de mercurio tenemos hipertensión pulmonar. Por ejemplo, un paciente, teóricamente, ¿no?, que está 3 años pensando todavía sin diagnóstico, ¿qué presión pulmonar puede llegar a tener? Por el tiempo, ¿no? Exacto, y la presión va aumentando a medida que va aumentando la resistencia en esa arteria. Por supuesto, hay numerosas causas que pueden dar la hipertensión pulmonar. A grandes rasgos se dividen en 5 grupos, pero no voy a nombrar todos estos, pero principalmente en el grupo 1, en donde generalmente hay mucha más información, hay más trabajos científicos que avalan, hay más tratamientos que, por suerte, si bien no son curativos, han logrado mejorar la calidad de vida y la sobrevida del paciente últimamente, donde tenemos más información. Pasan, como decíamos antes, 2 años, y el aumento en la resistencia, como decíamos antes, va aumentando la presión. El paciente empieza primero con falta de aire cuando hace alguna actividad, pero como decíamos antes, eso es común a numerosas enfermedades. Y uno no piensa primero, y está bien hacerlo, en hipertensión pulmonar. Primero empieza si tiene un problema del corazón, si tiene asma en el caso, dependiendo de la edad, y un montón de factores de riesgo. ¿Se puede llegar a confundir, perdón la ignorancia, con un EPOC? Sí, claro. Nosotros en el hospital, yo estoy en el Hospital Británico, y vemos pacientes que han sido diagnosticados por años y medicados por años como EPOC, con broncodilatadores o corticoides inhalados. EPOC es, las siglas es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad obstructiva, generalmente sean los mayores de 40 años, y en el 90%, en la gran mayoría de los casos, es debido al tabaquismo. Hay otras causas que lo producen, pero es debido al tabaquismo. Para hacer un paralelismo con el EPOC es una obstrucción en los bronquios, y acá es una obstrucción en la arteria pulmonar. El EPOC se trata con broncodilatadores y corticoides inhalados, y acá se trata con drogas específicas para tratar de alguna manera de mejorar el trayecto de la sangre que va por el vaso, el trayecto de la sangre que va por la arteria pulmonar. Las drogas que hay, cada vez, por suerte, hay más, lamentablemente son muy costosas. Eso te iba a decir, son monoclonales. No, no monoclonales. No, hay 3 familias de tratamiento. Bien.
Una la van a conocer porque es el famoso sildenafil, conocido Viagra, Para el Viagra, que es un vasodilatador. exacto. Nosotros tenemos que ver de aumentar el tamaño de la arteria pulmonar y es un buen vasodilatador que se trata. Es la Ajá. única, dentro de todo, económica que se usa para esta enfermedad. Es que se llegó a, digamos, al Viagra de casualidad. Totalmente. Totalmente, es cierto, es cierto. Y es una de las familias que existen, hay otras familias, pero estamos hablando de drogas muy costosas. Por eso, la verdad es que hay que hacer hincapié en esta enfermedad. Bocio, perdóname, ¿qué consideras costosa? Costoso, estamos hablando de tratamientos que van de más de 100.000 pesos mensuales. Ah, no, yo llegando no me imaginaba hasta más de tanto. 1.000.000 pesos mensuales. Sí, sí, sí. Ah. Es una enfermedad costosa que cualquier sistema de salud no podría soportar numerosos tratamientos, ¿no? La realidad es que sí, es una medicación costosa. Ajá. Excepto el sildenafil, que si bien el tratamiento se toman hasta 3 comprimidos por día muchas veces, Sí. llega a ser algo costoso y implica por la cantidad, Sí. no tiene nada que ver y no tienen relación con lo que son los otros medicamentos en cuanto a los costos, sí. Ajá. Son drogas que han demostrado, como decía antes, mejorar la calidad de vida, mejorar la sobrevida, pero son drogas que tienen un trabajo de investigación y en eso están los costos, para nosotros demasiado costosos. Y a veces ¿Sabes que una vez pregunté? Era el lanzamiento de un medicamento que no me acuerdo cuál es ni tampoco lo voy a decir. Entonces yo dije, ¿qué costo tiene? También era un costo alto ni para ricos realmente, ¿no? Entonces, y dice, sí, porque hay que pagar la investigación. Bien, ¿y cuánto dura la investigación? Aproximadamente 10 años. Para que me contesten esto con tirabuzón todo, ¿eh? Sí, sí. Más o menos 10 años. Quiere decir que al cabo de los 10 años la droga baja el precio. Claro. No No. contestó nadie. Es cierto. Entonces nos están engañando, Es porque no podemos, o sea, vamos a suponer que yo, un familiar, tuviese esta enfermedad, lo que yo quiero es tener mejor calidad de vida o salvarme, y a toda costa voy a hacer un recurso de amparo o cualquier cosa. Y lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos, Es y cierto. todos merecen vivir y tener buena calidad de vida. Entonces el médico está entre la espada y la pared, y el paciente y la familia también. Sí, ¿no? sí. Nos cuesta mucho alcanzar los tratamientos. Ujú. De hecho, hoy en día las nuevas recomendaciones de las guías es prácticamente en casi todos los pacientes empezar con 2 medicamentos juntos al mismo tiempo, y es prácticamente, no digo imposible porque cada vez se está conociendo más, por suerte, la enfermedad. Esta difusión, creo que es la educación de los médicos es lo más importante, o es Totalmente, importante, totalmente. pero es difícil acceder a 2 medicamentos en juntos por los Totalmente. valores. Bien, mejora la calidad de vida. Sí. Eso es importante. ¿Quién tiene más? ¿Es por sexo, el hombre o la mujer, o es parejo? Generalmente es un poco más frecuente en la mujer. Hay alguna cuestión hormonal que podría explicarlo, si bien no está todo del todo establecido. Sobre todo el pico se da entre los 50 y los 60 años, y generalmente en los mayores se igualan tanto el hombre como en la mujer, pero cuando son más jóvenes es un poco más frecuente en la mujer. Como decía antes, dentro del grupo 1 están los que son idiopáticos, en donde no se sabe la causa, y también están los que son asociados a enfermedades reumatológicas, por ejemplo la esclerodermia, donde también es más frecuente en la mujer. Frecuente, secundaria también al HIV, secundaria a drogas, secundarias a enfermedades hepáticas. Entonces hay un grupo de enfermedades que se tratan con todos estos medicamentos y que corresponde a el grupo donde más información, como decíamos antes, hay. Hay otros grupos que es secundaria a, por ejemplo, todos escucharon hablar del tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo de pulmón son trombos que están en las arterias. Esos trombos, a medida que uno los va tratando y va pasando el tiempo, se van ¿Trombo qué disolviendo. Trombo es cuando se tapa de alguna manera una arteria. Se puede tapar en forma parcial o en forma total. A partir de que se produce ese evento que se llama tromboembolismo pulmonar, ese trombo se va disolviendo, el mismo cuerpo va lisando ese trombo. Cuando eso no pasa, ese trombo persiste, hace que aumente la velocidad del flujo, y eso puede también desarrollar en el tiempo hipertensión pulmonar. Ujú. Es otro grupo y otro mecanismo por el cual se produce la hipertensión pulmonar. Hay numerosas enfermedades que lo dan, son mecanismos distintos. Por suerte existen tratamientos, y es la única enfermedad que podría llegar a curarse porque se cura con una cirugía que se llama endarterectomía.
tratar de sacar el trombo dentro de la arteria hace que después, si se logra con efectividad y cada vez hay mejores resultados, el paciente se curaría porque uno está sacando el problema en sí. Entonces es fascinante el mundo de la hipertensión pulmonar, hay un montón de otras causas que lo pueden dar, pero a grandes rasgos, donde más información tenemos, como decía antes, y para ser reiterativo, es en el grupo 1, donde quizás es la idiopática, por esclerodermia, por HIV, son las causas más frecuentes. ¿Esto puede ser de origen genético? No, hay algunas cardiopatías congénitas que también puede dar hipertensión pulmonar, también están dentro de este grupo, es cierto, pero no quería dejar de remarcar, y aprovechando que está también el doctor, que la causa más frecuente de la hipertensión pulmonar sigue siendo la parte del corazón izquierdo, ¿no? El problema de la parte izquierda, la insuficiencia cardíaca izquierda, las valvulopatías, lo que más conocemos, la estenosis de la aorta, todo eso es las causas más frecuentes. Las causas del corazón izquierdo son las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar. Perfecto. Más que claro, y realmente es la primera vez que se habla de este tema, pero tan importante para, la población en general. Nadie está libre de. Exacto, es verdad. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. No quedó nada en el tintero. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo, depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el licenciado Gastón Colodro. Bueno, va a hablar de un tema que dejó de ser tabú hace muchos años, pero algunas veces uno se pregunta, ¿qué es un psicoanalista? ¿Es una sesión como la del psicólogo, como la del psiquiatra? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bastante amplia la pregunta de qué es un psicoanalista, qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis en principio es una disciplina que estudia, investiga y describe el alma humana, así lo define Freud en sus tantos escritos. Pertenece a la psicología profunda. Los psicoanalistas ahondamos mucho en lo que es la personalidad y los procesos mentales de manera muy profunda. Y también, ¿qué es un psicoanalista, ¿no? ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Eso también es la pregunta, más en estos tiempos donde hay tanta patología, tanta ansiedad, tanto pánico. Entonces, ¿cómo trabaja un psicoanalista con eso? Uno se imagina, hay una imagen colectiva del psicoanalista que es sentado y casi inmóvil, ¿no? Un señor barbudo sentado y un paciente recostado en el diván, como que es una cuestión muy fundamental. Y hoy por hoy el psicoanálisis, maneja distintos ámbitos, ¿no? Se adapta, debe adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Gastón, vos sabés que uno de los psicoanalistas que asiduamente venía al programa, ahora tiene consultorio en el mismo día y le es bastante improbable llegar. Y me contaba que, por ejemplo, había una señora que no le tenía pánico, de pronto le había agarrado pánico al manejar. Y él salía y viajaban juntos, lo hacía manejar. Otro al caminar, ¿no? Eso era impensable hace 20 años atrás. Sí. Bueno, ahora hay distintas, si bien las patologías son un poco parecidas a las de tiempos, bastante tiempo atrás, se presentan de otra manera y hay otros estímulos, hay otros factores que hacen a la patología, que hacen que se despierte, o que mismo que hacen al estrés, ¿no? A todas estas cosas que son, obviamente estamos en un momento donde todo es inmediato, todo es vertiginoso,
Recién comentaban un poco sobre la tecnología, que también uno vive con la tecnología constantemente, con las demandas tecnológicas, las demandas sociales que se expresan mediante el Facebook, el Twitter, ¿no? Es como que, y aparte la imagen que uno tiene que dar al otro, ¿no? Estamos muy condicionados por eso, lo que mostramos a través de las redes sociales, que vivimos mostrándonos todo el tiempo. Aparte de lo de las redes sociales, que quizás nada tenga que ver, pero algo sí, es como que uno tiene el celular y escucha el ruidito y va corriendo y tiene que decir qué lindo, qué bonito, te felicito, bueno, porque si no la otra persona se siente mal. Es como una adicción, una dependencia. Sí, sí, totalmente. Justamente hablando de cómo el psicoanálisis se ocupa de este tema, ¿no? Porque desde hace tiempo Lacan, por ejemplo, habla mucho del otro, de lo que es la imagen mía a través del otro, cómo el otro me ve. Claro, y eso hoy por hoy se expresa mucho, eso estresa a la gente, ¿no? Cómo el otro me ve, cómo el otro me acepta, ¿no? Entonces yo muestro mi mejor cara en las fotos, en las redes sociales, y eso a veces lleva a incluso a la depresión, ¿no? Cómo el otro me piensa, claro, cómo me imagina, cómo me ve, qué le muestro al otro. Claro. Eso es algo muy importante hoy por hoy, ¿no? Para todo el mundo. Casi la mayoría está pendiente de cómo el otro me ve, qué piensa de mí y todo eso. Es como que el otro me condiciona de tal manera que incluso influye en mi estado emocional, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, a mí no me gusta el diván, y hay médicos que dicen, no, hay que pasar por el diván. ¿Qué diferencia hay entre un cara a cara o un diván? Y después te voy a decir lo que me dijo una vez un psicoanalista. Bueno, qué buena pregunta. A mí me gusta mucho esa pregunta porque yo te lo digo, como los analistas también nos analizamos, ¿no? Ajá. Y para mí el diván es una instancia importantísima de tratamiento. Digo una instancia porque, a ver, en las guardias de los hospitales, por ejemplo, hay muchos psicoanalistas que no tienen tiempo de hacer un diván. De hecho, no hay diván, y uno en una guardia, en una emergencia, no puede acostar a un paciente en un diván. Entonces hay que pensar la manera, hay que pensar el psicoanálisis de otro lugar. Pero el diván y el cara a cara es importante por el tema de que uno necesita muchas veces que le sostengan la mirada, ¿no? Cuando uno mira atentamente al paciente, el paciente siente que uno le está prestando atención. Hay muchas veces que el paciente viene y dice, usted me escucha, a usted le interesa lo que le digo, porque está el sostener con la mirada. Exacto. Y después el diván es muy interesante y es muy importante porque uno en el diván de alguna manera juega con el vacío, ¿no? Uno está acostado mirando el techo o mirando algo de la geografía del consultorio, y es como que tiene que llenar esos espacios con palabras. De eso se trata, y representaciones, de eso se trata el psicoanálisis justamente, de que podamos, por eso es un arte también, porque podamos crear palabras y representaciones a aquello que no lo tenía, ahí donde no había, poner la palabra y la representación. Eso lleva a la elaboración posteriormente. Una vez me comentó una amiga que estaba haciendo terapia y que cuando llegó estaba el diván. Entonces le dijo, no, a mí el diván no me gusta. Entonces dice, bueno, busque una posición cómoda. Como ella, una rebelde sin causa, agarró y se sentó en el suelo, ¿no? Entonces estuvo largo tiempo sentada en el suelo y desde el suelo le dijo, licenciado, ¿yo por qué me tengo que colocar en el sillón? En el sillón digo bien. Sí. Y digo, mirando al techo, esto parece un cajón, ¿no? Vaya a saber el problema que tenía la persona con los cajones, ¿no? En una de esas. ¿Qué asociación que hizo? Y claro, supongo que habrá sido rico, ¿no? Sí. Ese momento. Pero el psicoanalista dice que le contestó, porque yo estoy expuesto a la mirada de los pacientes durante 10 horas por día. Claro. Entonces me contó mi amiga que dijo, entonces yo lo hago por él. Claro. Pero bueno, son cosas, ¿no? Que sí, bueno, le queda la experiencia de todo lo que te cuentan. Muy freudiano el psicoanalista, porque eso es una respuesta freudiana. Freud decía que le cansaba tener al paciente enfrente todo el tiempo. Ajá. Entonces uno de los recursos también era que el paciente se acueste en el diván. Claro. Eso también era, obviamente, además de eso, la atención del analista. Ajá. Es importante porque el psicoanálisis tiene una regla fundamental que es la atención flotante, donde el paciente habla de lo que se le ocurre y el analista empieza a asociar libremente. Entonces eso posibilita la asociación libre del analista también. Gastón, vos sabés que yo, aparte de buen profesional, te considero un gran amigo, ¿no es cierto? Y porque esta pregunta se la haría a un amigo. ¿No hay que buscar también un poco la comodidad del paciente? Sí, totalmente, sí.
Sí, de hecho, es importante que el paciente se ubique donde le sea más cómodo. Uno puede, después de un determinado tiempo, que los tiempos de un tratamiento psicoanalítico son totalmente subjetivos, más que nada son los tiempos del paciente. Claro, muchos dicen, ¿y cuánto tiempo tengo? Claro, sí, o sea, es mucho. Claro. Pero no, básicamente es importante que el paciente se ubique y se sienta cómodo donde quiera, y que obviamente que sepa y que acepte que el espacio donde está es suyo, entonces puede ubicarse donde quiera y hablar de lo que le parezca, y después en determinado momento puede acostarse en el diván, y el analista lo puede invitar si considera necesario, claro, que un puede... momento dado, ¿no? Claro. De poder llevarlo. Claro, exactamente. Bien. Lo fundamental para un buen análisis, ¿qué podría llegar a ser? Lo fundamental para un buen análisis. Yo creo que el analista es muy importante para un buen análisis también, más allá del paciente, de la apertura que el paciente pueda llegar a tener. También es importante la visión del analista, ¿no? Hay muchos analistas que son, sin criticar a mis colegas obviamente, pero en su momento era todo muy ortodoxo el psicoanálisis, y me parece que el analista debe tener una mirada un poco más amplia, sin salir quizás de su línea teórica, que es la psicoanalítica, pero puedes tener una visión más amplia de todo, ¿no? Uno está bueno cuando uno conoce otras cosas, no sé, la filosofía, depende de otras disciplinas que puedan sumar, ¿no? a esta disciplina, la nuestra. Aparte, bueno, ser hábil como para llevarlo al paciente. Hay muchos pacientes, hay muchos no, hay algunos pacientes, ¿no es cierto?, que quieren considerar al analista, como lo interpreta, como un amigo. Siendo mujer, algunas se enamoran hasta del psicoanalista, ¿no es cierto? Sí. Y ahí es poner la vara justa, ¿no? Exactamente. De ni soy tu amigo, ni voy a ser tu amante, voy a ser quien te va a sacar de esta situación lo más rápido posible, porque lo que necesita, eso también saber el paciente, ¿no? Claro. Que no esté 5, 6, 8 años y que de pronto está bien, ¿no? Que te remonte a la niñez, pero también existen las terapias rápidas, ¿no? Sí. Como, ¿qué es una terapia rápida? Y la última pregunta me quedaría horas, pero ya me sacan del aire. Sí, una terapia rápida por lo general es que nosotros no lo manejamos mucho eso, pero bien. Pero sí es una terapia que, por ejemplo, terapia rápida yo conozco con las fobias, por ejemplo, ¿no? El hecho de sacar una fobia rápidamente, porque condiciona la vida cotidiana de un paciente que tiene miedo de meterse en un subte, y la verdad que eso influye en toda su vida cotidiana. Entonces, es probable que necesite más una terapia rápida para salir de esa fobia, de ese miedo, para seguir funcionando normalmente por la vida, ¿no? Exacto. Sabes que yo conocí, quiero que vengas el próximo mes a hablar de estado de pánico, porque hay mucha gente, más de la que imaginamos, con estado de pánico, a perder el trabajo, etcétera. Vamos a hablar de pánico, bueno, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que me quedaría horas charlando, pero bueno, ahí me están diciendo esto, redondeo. Señores profesionales, les agradezco la presencia de todos, realmente en cada programa aprendo mucho, y aparte son unos excelentes profesionales y seres humanos, que creo que es una de las cosas más importantes que aprecio. Bien, con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,